Bueno, se encuentra con nosotros el señor Carlos Landeros Cartes, director del CIRST y jefe de División de Redes y Seguridad Informática del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ingeniero civil electrónico, magíster en Derecho Informático, con experiencia en operación TI, generación y gestión de proyectos TI, seguridad informática, ciberseguridad, con manejo de grandes equipos y proyectos de envergadura nacional. Bienvenido. Además está con nosotros el comisario Danik Maldonado, ingeniero de ejecución en informática, magíster en Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Chile. Forma parte del Grupo de Análisis Forense Informático de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI y ha participado como expositor en cursos y seminarios, tanto a nivel nacional como internacional, con más de 10 años de experiencia en el área forense y la investigación de delitos informáticos. Señor, bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes también a Gonzalo Taboada, ejecutivo a cargo del área de transformación digital de la Dirección Regional Corfo Valparaíso, con 20 años de experiencia en proyectos de tecnología de información y comunicaciones. Es ingeniero de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y posee un máster en gestión y emprendimiento tecnológico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Bienvenido, señor. Buenas tardes, muchas gracias. Además, con nosotros está Carlos Serrano Santos, estudiante AMP en 2018 de la Universidad de los Andes y diplomado en Gestión Estratégica de Ciberseguridad en la Universidad Católica en 2019. Como últimos logros, ha crecido durante toda su carrera profesional ligado al Grupo Industrial OHL y su filial del Sistema de Información, Avalora, desde distintos ámbitos, técnico, auditor y en los últimos años de gestión de oficinas internacionales. Todo esto le ha otorgado una visión transversal de la tecnología como impulso de capacidades para la empresa y para las personas. Bienvenido. Muchas gracias. Nos acompaña también un rostro conocido de este seminario, el señor Javier Bonaire, doctor en informática y habilitado a dirigir investigaciones en la Universidad Pierre et Marie Curie, en Francia. Académico del Departamento de Informática de la Universidad Técnico Federico Santa María y responsable de la línea de ciberseguridad con más de 14 años de experiencia en la materia. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tal como les comenté anteriormente, tienen 3 minutos para poder realizar sus exposiciones. Al cabo de 2 minutos, levantaré la mano. De esa forma, ustedes podrán saber también de que les queda 1 minuto restante y pueden de este modo ir cerrando la idea que tienen en mente. Bueno, vamos a dar inicio al conversatorio. Y una de las preguntas que se nos hizo durante la planilla de consultas que hizo la gente el día de ayer fue respecto a la ciberdelincuencia. ¿Cómo podemos evitar que los ciberdelincuentes sientan impunidad? Para dar respuesta a esta pregunta, vamos a iniciar también con el señor Danik Maldonado, que es miembro de la Policía de Investigaciones de Chile. Señor Maldonado, por favor. Muchísimas gracias. La verdad es que yo partiría diciendo que el cibercrimen hoy día es una verdadera industria global y que presenta características que son altamente adaptables, organizadas sin duda, y sobre todo transfronteriza. Estas son, digamos, las características principales que tiene el fenómeno de la cibercriminalidad. Y una forma, a lo mejor, de poder evitar justamente un poco la impunidad de quienes se dedican a la comisión de delitos en el campo informático es justamente, por ejemplo, el establecimiento de leyes que tengan que ver con la tipificación, digamos, de acciones constituyentes de delitos en el campo informático. Yo creo que ya es por todos conocido que actualmente se encuentran en plena discusión justamente la modificación de la ley 19.223, que fija justamente nuevos tiempos penales, penas nuevas y en algunos casos, ¿cierto? Y también asigna algunas multas, que son también bastante importantes. Son una forma que busca de alguna manera desincentivar, a lo mejor, por una parte, la comisión de algún tipo de delito. Digo por una parte porque en países desarrollados y que tienen normativas mucho más avanzadas, por ejemplo, sobre todo como en la Unión Europea, es posible apreciar que, por ejemplo, no solamente el porque tengan leyes o determinados protocolos evita que se cometan delitos de esta naturaleza, pero sí, sin duda, ayuda. Y, por supuesto, la realización de denuncias. Es importante que las personas, ¿cierto?,
chilenas y chilenos que se vean afectados, digamos, por algún delito, digamos, de tipo informático, concurran a las unidades policiales a efectuar las denuncias respectivas de tal manera que dicha situación no quede, digamos, en la impunidad y obviamente quien está delinquiendo se salga con la suya. Por lo tanto, es importante el hecho de que las personas, cuando se convierten en víctimas, realicen las denuncias correspondientes. Y evidentemente también una forma de desincentivar a lo mejor un poco este tema de que no quede en la impunidad y que ayuda bastante son los convenios a nivel de cooperación internacional que ayudan justamente a la obtención de evidencia digital, por ejemplo, ya sea dentro del territorio nacional o fuera de este, ¿ya? Entonces, quienes son miembros, por ejemplo, en el caso del convenio UAP, nos favorece justamente la obtención de información en el caso de que sea factible técnicamente, ¿cierto?, fuera del territorio nacional. Así que yo creo que esa es una de las formas que tenemos para evitar de alguna manera la impunidad del ciberdelincuente. Muchas gracias, señor Maldonado. Señor Javier Bonaire, por favor, ¿algo que comentar? Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el señor Maldonado, porque tener un marco legal es algo sumamente importante en un país, porque si no hay marco legal no hay delito concretamente, y efectivamente si no hay delito tipificado de ciberseguridad, bueno, los ciberdelincuentes pueden actuar sin miedo, digamos, de tener una multa o una pena de cárcel o lo que sea. Entonces, es un punto muy importante, pero también creo que hay otro punto que es esencial. Si tenemos muchos ataques y si tenemos un nivel de ciberseguridad global en el país que no es muy bueno, eso también incentiva, digamos, a los ciberdelincuentes a actuar en Chile. Eso lo vimos con la presentación de Dmitry de Kaspersky, por ejemplo. Chile es un país muy atractivo para los ciberdelincuentes, porque justamente necesitamos avanzar en el nivel de ciberseguridad global que tenemos, no solamente a nivel de la empresa o de las instituciones nacionales, pero también a nivel de la educación. Y eso va a ser un punto sumamente importante en el futuro. Si no avanzamos en esos aspectos, vamos a tener igual una cantidad, aunque tengamos leyes, digamos, vamos a tener una cantidad de ataques, una cantidad de ciberdelincuencia que va a seguir aumentando. ¿Y por qué posiblemente puede seguir así? Porque estamos todos convencidos que con la pandemia tuvimos un aumento de los servicios online que estamos usando. Tuvimos clases por internet, hicimos muchas compras por internet y eso también aumenta la cantidad de ataques posibles, delitos posibles en el tema. Entonces, si no logramos reducir la brecha entre el desarrollo digital del país y el desarrollo en términos de ciberseguridad del país, vamos a seguir teniendo una gran cantidad de ataques y de ciberdelincuencia. Aunque tengamos leyes, porque claro, la ley es importante y el señor Maldonado citó la ley que existe en los países europeos, que es más que nada el famoso Reglamento General de Protección de Datos Personales, que no solamente son datos personales, pero también obliga a las empresas a hacer algunas cosas para evitar algunos tipos de ataques de ciberdelincuencia. Entonces tenemos nosotros que avanzar en el mismo camino y ponernos a la misma altura que esos países en términos de legislación y más que nada también en términos de comportamiento en general de los usuarios y de la empresa frente a esos ataques. Eso me parece a mí sumamente importante. Muchas gracias, señor Bonaire, por su intervención. Señor Landeros, de CIRST. Muchas gracias. Saludar especialmente a la PDI por el tercer seminario. Felicitaciones por hacerlo. Y especialmente a Dani, que muy comprometido. Yo sé que está de vacaciones, así que bueno que esté conectado y haga el esfuerzo de seguir. Solo para responder, me parece muy bien la respuesta de Dani, que en el hecho de que se necesitan marcos legales. Hoy lo que hay son proyectos de ley que están en el Congreso. Ojo, no hay leyes, son proyectos de ley. Y ojalá que los proyectos de ley se materialicen en ley, o sea, que alguna vez lleguen a ser ley en el Congreso, que tenemos hoy la ley de datos personales que entró en el gobierno anterior, sigue ahí, ojalá que salga pronto, y la de delito informático que está en la Cámara de Diputados, ahí, ojalá que también avance pronto con la urgencia, con las cosas que nos están pasando.
Porque no basta con generar un proyecto, o sea, de verdad tiene que ser ley y de verdad tienen que existir los reglamentos y todas esas cosas para que funcionen. Pero en eso sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con Dani, con lo mismo que dice Javier. Tampoco no es necesario tener ley. En general, la cultura latinoamericana es que tú necesitas una ley para reaccionar. Pero también cuando tú tienes empresas, tienes activos y tu empresa o tu institución tiene un sello de decir, oye, yo soy una institución más responsable, que protejo los datos, que protejo un servicio, o que doy un servicio digital más seguro que otro y lo marco como una diferenciación en el mercado, también te permite a ti ir cumplir con normativas, generar tu normativa o subir los estándares sin necesariamente tener una ley. Y eso es evidente que falta en el hecho que aún para muchas empresas no es un tema, el tema de la ciberseguridad, aún no existen gerencias, no existen CISOs en muchas empresas, o el informático es el mismo que el CISO, o la jefatura de divisiones o gerencia de informática son las mismas que ciberseguridad. Entonces ahí falta todavía incorporar este tema en la cultura empresarial y sobre todo falta generar más concientización en el ciudadano común para que baje la tasa de ruido. Pero yo creo que lo más importante que falta y que de verdad sirve para bloquear esto es tener una policía con mucho más recursos y esto yo se lo digo siempre a la PDI. Aquí la PDI tiene que tener recursos, más laboratorio, tecnología de punta para combatir los ciberdelincuentes. O sea, cuando tú tienes mucha inversión en delito informático, tú no puedes tener una brigada, una unidad de cibercrimen que no tenga recursos, que no tenga gente, que no tenga aparato para ir a fiscalizar o ir a responder rápidamente. Yo creo que esa acción también falta y es inyectarle más recursos y más prioridades a la unidad de cibercrimen. Agradecido por sus palabras. Señor Taboada, por favor. Señor Taboada, tenemos un problema con el audio, por favor, si puede conectar el micrófono. ¿Aló, me escuchan? Ahí sí, sí. Buenas tardes. A nombre de Corfo quiero darle un saludo a todos, a nombre del director regional Juan Fernando Acuña, que hoy día nos puede acompañar, pero en su representación les quiero comentar desde la perspectiva de Corfo. Corfo trabaja fuertemente con un ecosistema de innovación y emprendimiento en los cuales temas como la ciberseguridad son temas que han permitido levantar bastantes desafíos a la industria de tecnologías locales. En ese sentido, hemos tenido desde el ámbito público y desde el ámbito privado desafíos importantes en los cuales creemos que nuestros instrumentos apoyan a estos emprendedores. Sabemos que hay empresas que tienen una capacidad para poder abordar mercados nacionales e internacionales y en ese sentido Corfo siempre va a estar dispuesto a poder analizar cuáles son las tendencias y para ello generar ojalá las iniciativas y concursos que permitan proveer los recursos necesarios para pilotear programas que vayan en la medida que las empresas más demanden. Sabemos que en este minuto el gran crecimiento del uso de las tecnologías, la gran dependencia de los sistemas digitales de información, hacen que tengamos empresas que necesiten ser más flexibles y ágiles, y por lo tanto van a estar siempre enfrentándose a riesgo de la seguridad de su información. Para ello tenemos que impulsar a emprendedores que logren poder hacer herramientas y soluciones que permitan ir a apoyar a estas empresas. En este minuto es un cambio importante de paradigma para muchas empresas pymes locales que Corfo apoya, y en ese sentido siempre hemos visto que cuando se levantan distintas necesidades y dimensiones que las empresas quieren abordar, como puede ser la movilidad, medio ambiente, la seguridad está siempre presente, porque creo que muchas personas saben que el gran riesgo de poder perder su información o tener algún tipo de hackeo que los vaya a complicar, muchas veces los arriesga a tener a sus clientes expuestos. Por eso, repito, Corfo tiene la gran necesidad actualmente de poder pedir más desafíos desde la entidad pública y desde las entidades privadas para que nosotros podamos con ellos entregarle esos desafíos a las empresas, hacer innovación abierta y así poder lograr mejores y mayores soluciones para el país. Eso. Gracias, señor Taboada. Muchas gracias. Próximamente, señor Carlos Serrano, por favor.
Sí, hola, buenas tardes a todos y muchísimas gracias a la PDI por este espacio. Bueno, en principio, desde mi humilde posición de director regional de una compañía española que lleva en Chile más de 4 años y bueno, que estamos ya consolidados como una empresa chilena, creo que nuestra ventaja diferencial es que también traemos muchas de las iniciativas que se están elaborando en Europa. Comentaba el señor Bonaire GDPR y otra serie de iniciativas y, lógicamente las ponemos a disposición de nuestros clientes aquí en Chile. Sobre la pregunta en cuestión, yo creo que una de las mayores dificultades que tenemos ahora mismo es que la tecnología avanza muy rápido y sí que es cierto que la ordenación jurídica, tanto en Europa como en Latinoamérica, va a un paso por detrás. Eso al final produce un gap, ¿no?, entre cómo se puede adaptar a estas nuevas realidades, ¿no? Y también creo que una cultura o una conocimientos más básicos de informática de todo el estamento judicial, pues también hace que sea mucho más complejo, ¿no?, de poder entender las nuevas realidades, y por eso tenemos que intentar llegar a ese nivel, ¿no? Bueno, otra de las cosas que he visto también en Chile que se está impulsando muchísimo y me parece muy acertado es todo lo que tiene que ver con convenios entre distintos países para conseguir, lógicamente, poder hacer una trazabilidad de toda la información y de todo lo que tiene que ver con los saltos que se están dando entre los distintos servidores. Muchos de los ataques que llegan al país y que llegan a otros están orquestados desde otro tipo de servidores ubicados en otros países, y es importante tener también convenios bilaterales para poder luchar conjuntamente y poder llegar a dar con el delincuente. Y al final, bueno, pues que al final los delincuentes desde cualquier país del mundo sientan que se les puede perseguir y que se les puede juzgar. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a usted. Bueno, otra de las preguntas que nos hicieron también en el formulario de la página web se indica la siguiente: ¿de qué manera podemos incorporar en el consciente colectivo la importancia de la ciberprotección, contribuyendo a formar una cultura de ciberseguridad entre los grupos más vulnerables y expuestos como jóvenes y niños? A esta pregunta da inicio el profesor Javier Bonaire, de la Universidad Técnico Federico Santa María. Señor Bonaire. Mira, cuando uno quiere construir una casa, ¿no es cierto? ¿Por qué parte vamos a empezar? Vamos a empezar por las fundaciones, para poner el primer ladrillo de la casa. Y en términos de ciberseguridad, el primer ladrillo es generar conciencia que la ciberseguridad es algo importante, que es un problema que hay que abordar. Nosotros en la universidad formamos a jóvenes en el tema, pero podemos decir que de un cierto punto de vista es demasiado tarde. La formación en ciberseguridad debería empezar en la escuela. Cuando los niños tienen 8, 9, 10 años, todos ya tienen un celular, todos navegan por internet durante todo el día, se conectan a redes sociales y empiezan a exponer datos personales en todas partes. Entonces, la educación hay que empezarla temprana, a esa edad, porque si no va a ser demasiado tarde. Hay que empezar en la escuela a enseñar las buenas prácticas en términos del uso del internet, de las redes sociales, de cómo uno usa todos esos servicios. Y eso es fundamental para mí. Debemos enseñar esas buenas prácticas, igual que enseñamos las matemáticas, la física, lenguaje y otras materias. Y para eso también necesitamos formar a los profesores de los colegios, porque los que van a educar a esos niños son los profesores de colegio, no son los profesores de la universidad. Nosotros llamamos ya mucho después, digamos. Entonces tenemos que iniciar ese tipo de cosas, como se hace en algunos países nórdicos, por ejemplo en Europa, es algo bastante común de explicar ya a los niños a esa edad de cuáles son los ataques, los problemas posibles, cómo deben comportarse o no comportarse. Por ejemplo, el problema del grooming que vimos antes es algo que debemos explicar a esa edad en la escuela, porque el grooming es un problema que ataca a los niños de ese rango de edad, digamos, y adolescentes. Entonces yo creo que
hay un problema de educación que tenemos que abordar a ese nivel, y eso también es algo que debería enfrentar el Ministerio de Educación acá en Chile, con las ayudas a lo mejor de las universidades para intentar formar a los profesores antes y generar cursos en la materia, invitar a los profesores de los colegios a ir a formarse y ser capaz después de transmitir esa formación a los alumnos que tienen ellos. Y también, para terminar el tema, yo creo que los padres también tienen una responsabilidad en eso. Tienen que vigilar lo que hacen a los niños, no dejarlos navegar solo por internet y hacer cualquier cosa. Y también entonces hay que pensar hacer formaciones para los padres. Muchas gracias. Muchas gracias. Próximamente, señor Carlos Landeros. Muchas gracias. Es importante lo que dice Javier, pero la mirada que tenemos nosotros desde el gobierno es un poco más distinta. Es importante incorporar el tema en el colegio, en la parte infantil, también en la parte adolescente, y ojalá también en la parte universitaria, y también en la parte empresarial, cuando se dan sus primeros trabajos, las inducciones a las empresas, incorporar el riesgo de ciberseguridad, muy importante. Pero la ciberseguridad es más que técnica para nosotros, es una situación transversal, no es tecnología 100%. Entonces nosotros apuntamos a que la ciberseguridad como eje de concientización tiene que salir de la casa. Así como hoy tú ya estás acostumbrado a subirte un auto, el niño, la abuelita, el papá, lo que sea, a ponerse cinturón, por ley, por campaña, por concientización, por la cantidad de accidentes, porque supe de un amigo que chocó y se murió. Es una concientización colectiva de que yo me resguardo del tema de la seguridad vial. Nosotros apuntamos que la ciberseguridad debería ser el mismo enfoque, que parta de la casa. O sea, yo no uso el internet en niños para distraerlo y que me dejen tranquilo para poder estar conectado o poder trabajar por teletrabajo o descansar. Es los riesgos de decir, oye, niño infantil, o sea, ojo que tus niños están solos en internet y si no tienes filtros parentales, no revisas lo que hace o no le o conversas con ellos del tema del riesgo, es difícil incorporarlo si tienes libertad de acción en una casa y después tratar de educarlo en el colegio. Cuesta un poco. Entonces, nosotros creemos que es importante, y esto solo se soluciona con concientización, partiendo desde la casa, del hogar, y que desde ahí surgen los distintos otros estamentos educacionales. Pero si no estamos partiendo de que esto es algo transversal de la seguridad y no solamente tecnología, nos está faltando un gran enfoque que es el tema familiar, que no sea una vía de escape, que no sea un pasatiempo, sino que desde chicos vean aprender los riesgos que traen en la ciberseguridad y de ahí en adelante que sea de una manera continua, tal como dijo muy bien el profesor Javier. Muchas gracias, muy interesante. Señor Taboada, por favor, adelante. Tenemos problemas con el audio nuevamente, señor Taboada. ¿Me escuchan ahora? Ahí sí lo escuchamos. Oh, disculpen. Sí, bueno, coincido con las dos presentaciones anteriores. Tenemos claro que la familia debe ser la base para que nuestros niños puedan conocer cuáles son las medidas que tienen que tomar para protegerse de esas situaciones. Pero nuevamente creo que desde el punto de vista de Corfo, nosotros sentimos que estos desafíos son desafíos tecnológicos, que las nuevas tecnologías están para ayudarnos en ello. Creemos que muchas veces cuando hacemos programas de apoyo al emprendimiento, y lo hacemos en los colegios, y sabemos que muchas de esas charlas van dirigidas a este tipo de situaciones y cómo podemos, usando nuevas tecnologías, mejorar la calidad de la protección que pueden tener los chicos. Es difícil, es una tarea que cada vez se va haciendo más compleja, pero para ello creemos que tenemos capacidades. Tenemos una región, en el caso del Paraíso, con cerca de 12 universidades bastante potentes, tenemos una calidad profesional enorme y creo que este tipo de desafíos son desafíos que ayudan mucho a la sociedad y por lo tanto están muy presentes en la tarea que tienen las universidades. Nuestro ecosistema muchas veces ha visto que
solamente el poder ayudar a los colegios que tienen menores recursos, instalando el sistema como computadores y algunos tipos de cámaras, ya van mejorando en algún sentido el tener peligro cerca de sus colegios. Pero es una tarea que evidentemente tenemos que irla forzando en la medida en que vayamos pudiendo tener más capacidad, y para eso la capacidad de formar expertos de seguridad que nos apoyen tanto en las municipalidades, tanto en los gobiernos locales. Esto nos va a ir dando una mayor masa crítica, que es lo que creo que tenemos que buscar como región, en el caso de Valparaíso, que le permita abordar estos grandes desafíos. Eso. Perfecto, agradecido. El señor Carlos Serrano de Avalora, por favor. Su palabra. Sí, muchas gracias. En principio, cuando nosotros nos estamos analizando los vectores de ataque y los puntos vulnerables en las organizaciones que son clientes, el punto del eslabón más débil siempre es la persona, es el endpoint, el punto de usuario, ¿no? Eso para las organizaciones puede suponer una pérdida de información, un problema reputacional, puede producir un montón de se puede verse afectada por muchas circunstancias, ¿no? Yo creo que eso extrapolado o trasladado a todo lo que tiene que ver con la sociedad, el punto de responsabilidad tiene que recaer sobre el mismo individuo. ¿Por qué? Al final, si tu contraseña de acceso a contenidos es débil o utilizas la misma para distintos sistemas, si, por ejemplo, caes en una campaña de phishing, puedes verte perjudicado tú, tanto con tus datos o tu imagen, por ejemplo, si estás colgando un contenido inapropiado en algún tipo de medio que no controles y que se pueda luego después ser usado para cualquier tipo de extorsión, o bien por un robo de información o un robo económico, ¿no? Entonces, yo creo que al trasladar un poco esa responsabilidad al individuo, se puede dar cuenta un poco de la necesidad que tiene de tener una serie de líneas base de seguridad en su comportamiento hacia los medios digitales, ¿no? Eso obviamente pues es un pensamiento un poquito más maduro, que sí que es cierto, como comentaba el señor Landeros, que tiene que ir acompañado con cualquier tipo de campaña de concientización, que creo que ya se está haciendo. Se están haciendo muchísimas iniciativas en ese sentido y creo que van en esa línea, ¿no? De conseguir empoderar primero al individuo y segundo, también de apoyarle un poco para que llegue a un nivel más de madurez. Bien, perfecto. Gracias. Señor Danik Maldonado, por último. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el generar conciencia, sin duda, es una tarea titánica. Va a requerir seguramente muchísimos años en que las personas, digamos, vayan tomando conciencia y generen la capacidad de poder representarse los peligros a los cuales se ven enfrentados en el mundo cibernético. Por ejemplo, tenemos con el crecimiento explosivo de la tecnología en general, ¿cierto? Los nativos digitales, en este caso niños, niñas y adolescentes, están permanentemente conectados y a veces sus padres cuando tienen 40 años de edad, por ejemplo, están tremendamente desconectados de aquellas situaciones que a veces aquejan a los menores de edad. Entonces, desde esa perspectiva, concuerdo plenamente, digamos, con todos los demás expositores en el sentido de que se requiere generar esfuerzos que vayan justamente a generar conciencia, sobre todo, tal como decía el señor Bonaire, desde la enseñanza básica. Desde allí, generando conciencia de tal manera de poder ir adoptando, ¿cierto?, de alguna manera ciertas buenas prácticas y que les ayude a mantener una higiene digital adecuada. Entonces, de tal manera que vayan también comprendiendo que sus datos personales son importantes y deben ser, digamos, resguardados. Hay personas que dicen, mira, yo la verdad es que no tengo muchos datos, a lo mejor tan relevantes o tan importantes, por lo tanto, a lo mejor no voy a ser víctima de un delito. El problema es que sí lo son. Y muchas veces esos datos, a lo mejor que la persona pensó que no eran importantes, a lo mejor para un ciberdelincuente, son utilizados en la comisión de algún delito. Por eso es que también es tan importante que las personas tomen conciencia que forman parte de la cadena de ciberseguridad, ¿cierto? A nivel, digamos, en este caso nacional.
Entonces, cada vez que usemos las herramientas tecnológicas, necesariamente debemos también tomarnos un poco el tiempo, el espacio de educarnos en ellas para favorecer el buen uso de las mismas y también poder acompañar en este proceso, ¿cierto?, a los niños, niñas y adolescentes, de tal manera de que evitar que ellos se puedan convertir en víctimas de algún delito determinado y en especial, digamos, de la pérdida de información personal que puede ser, como bien dije anteriormente, utilizada en la comisión de algún otro delito. Muchas gracias. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver también con los organismos del Estado. Por lo mismo, es el señor Gonzalo Taboada quien la va a iniciar. La consulta es, ¿existe algún tipo de apoyo por parte del Estado para que las empresas puedan proteger su información? Señor, disculpe, señor, sí, señor Taboada, adelante. Active su micrófono, por favor, que no se escuche. Ahí sí parece. ¿Ahí? Ahí sí, sí, por favor. ¿Aló, me escuchan ahora? Lo escucho perfectamente. No, ahora no. Tenemos problemas de audio nuevamente. Si lo puede conectar. ¿Ahora Ahí sí? sí, sí. Oye, disculpen. Bueno, como le indicaba, Corfo, teniendo presente que las empresas en nuestro país tienen una doble responsabilidad actualmente. Evidentemente es proteger todos los datos e información que hoy día se han convertido en activos súper importantes para cada una de las empresas. Y lo otro, evidentemente, es cumplir con las normativas, las regulaciones que se aplican en el país respecto al tratamiento y seguridad de dicha información. Para ello hemos diseñado un programa de formación de capacidades que se orienta principalmente a cursos de formación que permitan contar en este primer año, que lo vamos a realizar el 2021, con 100 personas que tengan competencia en materia de seguridad de la información y ciberseguridad, utilizando como norma el protocolo ISO 27001 y la directriz de seguridad del ISO 27032. Esto para permitir habilitar a estas personas a resolver y controlar la seguridad del acceso a la información que tienen en su empresa y evidentemente acercarla a materias que inicialmente, cuando son empresas intensivas en tecnologías de comunicación y de información, evidentemente son críticas. Para ello tenemos profesores y capacidades altamente probadas a nivel nacional que nos van a ayudar a entregar esta formación profesional en profesionales que ya, como lo señalo, tienen alguna expertise, pero necesitan profundizarla. En ello, Corfo está haciendo un esfuerzo enorme y además tenemos también un curso una plataforma de cursos online que se llama PYME en línea, que tiene módulos de ciberseguridad y la confianza en su negocio. Y este es para acercar un poco ya al empresario que está recién comenzando en temas de plataformas, a que entienda que este tema no es tan lejano y que haciendo medidas simples y con herramientas simples puede mejorar sus capacidades. Eso. Muchas gracias. Próximamente, señor Carlos Serrano, por favor, adelante. Sí, perfecto. Yo creo que sí, que existe apoyo por parte del Estado y es a través de tres grandes hitos, ¿no? Tres grandes bloques. Yo creo que a través de la Política Nacional de Ciberseguridad se está promoviendo la colaboración y coordinación entre las instituciones, organizaciones y empresas con el propósito de fortalecer la confianza y entregar una respuesta común a los riesgos, ¿no? Creo que ese es un gran bloque que indirectamente está apoyando, ¿no?, a proteger la información. El segundo sería a través también de la agenda digital, ¿no?, del gobierno, donde hay una serie de iniciativas. Bueno, he estado repasando antes Espacio PYME, por ejemplo, ha habido una serie de iniciativas donde ayuda específicamente, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que quizás sean un poco las más vulnerables en cuanto a todo lo que tiene que ver con protección de datos, ¿no?, protección de la información. Y luego en una tercera también vía que creo que también ha sido muy importante, ha sido el nuevo convenio marco que acaba de salir, bueno, y donde Valora ha sido adjudicatario en las dos categorías, donde podemos ayudar a la empresa privada con todo nuestro expertise, podemos ayudar a distintas instituciones también del Estado para proteger, tanto dando servicios de ciberseguridad al uso, como también con servicios de desarrollo de software. También, obviamente,
aplicando todas las buenas prácticas en cuanto a ciberseguridad. Muy amable. Muchas gracias. Señor Danik Maldonado, por favor. Bueno, yo creo que ya en parte se ha dicho algunas cosas que efectivamente el Estado está realizando. Yo quiero tomar lo que dice el señor Serrano, que tiene que ver con la política nacional de ciberseguridad. Creo que esta política de Estado fue en realidad un punto de inflexión a nivel nacional, justamente porque colocó sobre la mesa la temática o la preocupación sobre la ciberseguridad. Entonces, desde esa lógica, yo creo que fue el primer puntapié, pero tremendamente significativo, en donde el Estado toma la decisión, ¿cierto?, de generar una política, como bien decía, para establecer como un tema prioritario, importante, a discutir a nivel país. A partir de ahí existen varias iniciativas, y algunas las has mencionado. Por ejemplo, a nivel de Policía de Investigaciones de Chile, nosotros comúnmente estamos, digamos, tanto en empresas, universidades, en colegios, etcétera, en la comunidad en general, aportando algunas temáticas relacionadas, por ejemplo, con los delitos informáticos, dándolos a conocer, cuáles son los modos operandi, ¿ya? Generando un poquito también conciencia de esa perspectiva, de tal manera de que en el fondo las personas conozcan cómo puedan evitar, digamos, convertirse en víctimas. Por lo tanto, desde esa lógica nosotros estamos constantemente realizando esfuerzos, aparte de lo investigativo, que es lo grueso, digamos, que nos demanda diariamente. También hacemos esfuerzos en esa dinámica. Solo recordar una cosa muy pequeña, ya lo mencionó el jefe del cibercrimen en la exposición anterior. Tuvimos una campaña, por ejemplo, Todos contra el Grooming, que fue una campaña que se dio también en un contexto con algunas organizaciones privadas, y por lo tanto fue bastante importante, incluso cruzó la frontera. Muchos países, digamos, tomaron contacto con nosotros para hacernos consultas respecto de la misma, y tuvo un impacto bastante positivo. Entonces, cosas de esa naturaleza yo creo que van naciendo desde, digamos, el aparataje del Estado, básicamente para llegar hacia la comunidad y poder ir informando desde los diferentes aspectos o ángulos, digamos, de los que nos toca trabajar o servir diariamente. Así que yo diría pero lo más importante fue sin duda la política nacional de ciberseguridad. Y de ahí para adelante muchas otras cosas que seguramente van a venir, y en el caso del señor Landero seguramente nos va a dar a conocer. Agradecido, señor. Próximamente el señor Bonaire. Adelante. No tiene audio, señor Bonaire. Por favor, ¿se puede activar el micrófono? Perdón. Ahí sí, no hay problema. Con la pandemia todos nos dimos cuenta que hay muchas empresas en Chile que se metieron a vender cosas por internet, muchas pymes, por ejemplo, que antes no pensaban hacerlo y tuvieron que hacerlo porque no había ninguna otra forma de sobrevivir, digamos. Y si bien es cierto que una empresa grande que tiene cientos de empleados y que tiene recursos financieros, puede perfectamente armar una buena solución de ciberseguridad, tanto a nivel técnico que a nivel de formación de su empleado, de su personal, porque tiene recursos para hacerlo. Pero no es el caso de las pymes. Cuando una empresa tiene 2, 3, 5 o 10 empleados, muchas veces no tiene los recursos financieros, ni siquiera a veces el tiempo para preocuparse de la ciberseguridad. Y entonces creo que hay que tener de parte del Estado un enfoque especial y fuerte hacia las pymes, porque las pymes en Chile representan muchos empleos, no solamente las empresas grandes que todos conocemos. Entonces, me parece sumamente importante enfocarse en eso y avanzar en las normas y los reglamentos parecidos a lo que existe en Europa, que ya citamos alguna vez, para ayudar justamente a esa empresa a proteger sus datos, a proteger sus activos digitales que tienen y no exponerse a algunas cosas. Si tú vas a un caso de un ransomware, por ejemplo, una empresa grande puede levantarse de un ransomware si logra hacer una contingencia eficaz, digamos, puede levantarse. Pero en términos generales, no creo que muchas pymes, después de un ataque por ransomware, sea capaz de levantarse después. ¿Cuántas pymes tienen las medidas de protección, los respaldos de los datos y saben qué hacer en caso de ataque de ese tipo? Entonces, hay que realmente tener un enfoque especial en eso, porque si no lo hacemos y sabemos que la digitalización del país va a aumentar aún más en los años que vienen,
La pandemia probablemente aceleró esa digitalización en muchas partes, pero eso va a seguir porque pandemia de ese tipo probablemente no es la última que vamos a tener. Entonces, tenemos realmente que tomar eso en cuenta rápidamente, porque si no, va a avanzar más la digitalización más rápidamente que la ciberseguridad que está asociada a esa digitalización. Entonces, para mí es realmente ese problema que hay que atacar dentro de las primeras cosas que hay que hacer. Agradecido, muchas gracias. Señor Landeros, próximamente, adelante. Muchas gracias. Yo en esto estoy totalmente de acuerdo con el profesor Javier. Así como hablamos de que tenemos que concientizar a los niños, que son los pequeños, con la empresa pasa lo mismo. Las pymes son pequeñas, son los niños de las empresas. Hay que partir por las pymes o hay que partir por aquellas empresas medianas o grandes que no están vinculadas a la tecnología, donde se han tenido que incorporar o tienen un mínimo de procesos digitales, están en ese proceso de migración. Y ellos son hoy la principal vulnerabilidad porque no conocen el tema. Lo desconocen, no conocen los riesgos, y especialmente las pymes. O sea, la pyme está tratando de levantar el negocio, o tratar de recuperar los meses perdidos, o tratar de recuperar, o está el tiempo tratando de no finiquitar a sus trabajadores, en otras prioridades. Entonces, que apenas tenga sitios web o algunas aplicaciones y lo botan, le pierden todo, le destruyen su imagen, es un daño que es difícil de recuperarse para ellos. Y en eso hay incentivos y hay capacitaciones que está ejecutando el Ministerio de Economía, algunos que está haciendo Corfo. Ojalá haya más fondos concursables desde el punto de vista de Corfo. Ojalá aquellas empresas que están con profesionales, arreglemos el tema de las becas Chile para CONICYT, para que existan más profesionales chilenos becados y especializados en estos temas. Y ojalá que las empresas suban sus propios estándares. También, ojalá que en el Congreso se aprueben las leyes para que estos niveles de protección de datos personales o la protección de delito informático ya sea una realidad que también proteja a la empresa. Algo que no puedo no mencionar, porque es parte de la unidad que me toca dirigir. También se elaboró un CECIR, que es específicamente de gobierno, pero tiene un rol también de sector privado mientras no haya un CERC nacional, y eso nos permite a nosotros ayudar con bastante información, bastante alarma, alerta de lo que está pasando, campañas, capacitación a personal interno dentro de la empresa. Hace poco sacamos un material de investigación, lo sacamos todos los meses, todas las semanas, perdón, donde generábamos ciberseguridad para pymes, por ejemplo, que era bastante interesante, junto a una fundación, a una ONG en Chile que lo trabajamos en conjunto. Entonces, hay temas que se pueden hacer de una manera de concientizar a la empresa, pero la clave está en que todas las líneas estén colaborando en este tema. Economía, Corfo, el Congreso para que se cubra con las leyes, el Interior protegiendo la policía. Muchas gracias. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, que tiene que ver con base de datos. Para eso, ¿quién mejor que responder que sea un experto en seguridad? El señor Carlos Serrano. La consulta es, hablemos de base de datos. ¿Dónde van los datos cada vez que damos el root o el documento de identidad? ¿Y qué se puede hacer con los buzones de correo de ex colaboradores de una empresa? Muchísimas gracias por lo de experto, te agradezco. Una de las cosas que más me sorprendieron cuando llegué a Chile en 2017, fui al supermercado y me pidieron mi root. Y la verdad es que justo llegaba de Estados Unidos, que allí el número de la seguridad social es como el secreto mejor guardado, porque te pueden incluso suplantar la identidad totalmente. Entonces, cuando me lo pidieron en la caja del supermercado, la verdad es que me sorprendió mucho, ¿no? En España tampoco es una práctica habitual, ¿no? Pedir este tipo de identificador, que por un lado, a ver, en una sociedad interconectada, hiperconectada como estamos actualmente, es una muy buena forma, lógicamente, de segmentar, ¿no? Al final, de cruzar datos, de herramientas de fidelización, por ejemplo, hacer el seguimiento de dónde has estado, de qué has comprado, y toda esa información bien encaminada y bien estructurada y bien, bueno, pues auditada, al final es beneficioso para el individuo.
El problema es cuando se abusa, ¿no?, de ese exceso de información, y por eso hay mecanismos como puede ser GDPR que intentan regular ese tipo de abusos, ¿no? Y por eso, al final, esa información tiene que, bueno, yo creo que va a evolucionar y se va a llegar a controlar un poquito esa facilidad, ¿no?, por tener ese root, porque al final ese root, pues bueno, pues como os digo, ¿no?, puede acabar con las mejores de las intenciones, o también puede acabar con unas intenciones no tan buenas, ¿no? O más que no tan buenas, un poco de una posición de abuso, ¿no?, en cuanto al consumidor. Por eso creo que es importante también poder regularlo y limitarlo esa información. Por la parte de los buzones de colaboradores de empresa, pues es un tema que nos encontramos muchísimo en las empresas, ¿no? Al final, ahí tenemos un conflicto importante, porque al final hay un conflicto de dos valores, ¿no? Por un lado está la propiedad de la empresa sobre sus activos y su información, y por otro lado también la inviolabilidad que tiene que haber en cuanto al colaborador o al trabajador de los correos que no sean puramente de empresa. Hay jurisprudencia internacional en muchos aspectos, y hay muchísimas herramientas que se han intentado adaptar para intentar cubrir tanto esto. Por un lado, que la empresa tenga protección sobre sus datos, y por otro lado también que el individuo o el trabajador también tenga protección. Y en ese aspecto pues hay diferentes soluciones, y bueno, en principio tendríamos que ver el detalle, porque no hay una respuesta clara y cierta sobre qué se puede hacer con esos buzones, dependiendo de la casuística y dependiendo del caso concreto. Claro, muchas gracias. Próximamente, señor Danik Maldonado, por favor. Bueno, en relación a la pregunta que pasa con el root, la verdad es que a veces no se sabe con mucha certeza qué ocurre, que en general se nos solicita el root en Chile en muchas situaciones, o sea, en un supermercado, en una farmacia, cuando uno va a visitar, por ejemplo, a una persona en un edificio, etcétera, siempre te piden a lo mejor este dato, y pareciera ser, digamos, que ya estamos muy acostumbrados a entregarlo. Entonces, no existe una reglamentación a lo mejor hoy día que defina un poco esa temática. Yo diría que probablemente se haga cargo a lo mejor el proyecto que hoy día se encuentra discutiendo, ¿sí es cierto?, que regula el tratamiento de los datos personales, y que incluso a lo mejor va a crear una institucionalidad para poder hacer seguimiento a este tipo de situaciones que hoy no están. Hay que recordar que, por ejemplo, hace muy poco tiempo había un sitio 24/7, qué sé yo, Rutificador, donde nuestros datos básicamente estaban publicitados de manera abierta, y no había ninguna, o no había casi una posibilidad de hacer algún tipo de persecución penal en relación a esos datos que están publicados, digamos, en sitios web, que incluso algunos de ellos están parados fuera del territorio nacional. Entonces, es complejo. Ahora, respecto de el tema del correo electrónico, al igual que decía el señor Serrano, hay dos vertientes, diría yo. Por un lado, tiene que ver con que efectivamente las empresas, cuando dice es arroba, o la institución, organización, empresa, etcétera, arroba algo, entonces piensan que, bueno, entonces es dueño de ese contenido. Entonces, hemos visto en mi experiencia que personas que han sido desvinculadas, por ejemplo, y terminan en un tribunal laboral, finalmente tiene esta lista del uso de esa información, ha saltado al mundo penal por un acceso indebido a una cuenta de correo que incluso ya la persona ya había sido desvinculada. Entonces, y hemos visto también que incluso ha salido favorable, digamos, esa situación. Entonces, ahí entran a jugar varios valores, por decirlo de alguna manera. Entre eso es lo que consagra nuestra Constitución política en términos de la inviolabilidad de las comunicaciones, y por lo tanto hay que tener bastante cuidado. E incluso hay dictámenes del Tribunal Constitucional, por ejemplo, en temas relacionados justamente con el correo electrónico, cuando, por ejemplo, son de actores públicos, etcétera. Entonces, obviamente, no es de llegar y compartir o sacar una información de un buzón de una persona que ya a lo mejor fue desvinculada. Necesariamente se requieren tomar algunos resguardos legales con el fin justamente de asegurar esa prueba en el caso de requerir utilizarlo, digamos, como medio probatorio en algún proceso, ya sea laboral, penal, etcétera. Gracias, señor Maldonado. Próximamente, señor Javier Bonaire, por favor. Mira, sobre el root, yo también, como Carlos, cuando llegué a Chile desde Francia, me encontré en el supermercado que me pedían el root para acumular puntos, y encontré que era lo más inusual, que nunca había visto,
usar mi número de identificación nacional para acumular puntos en un supermercado. Después me di cuenta que era lo mismo en todas partes, como decía el señor Maldonado, en la farmacia, en cualquier negocio del retail. Uno puede preguntarse para qué sirve, probablemente para hacer estadística y campañas de marketing, ¿no es cierto?, enfocada al usuario. Y nadie sabe cómo almacenan ese root, dónde van esos datos, si están seguros, si lo pasan o lo venden a otra empresa. Nadie tiene idea de eso, pues, y menos el usuario de esa tienda, digamos. Y para mí, concretamente, el root en Chile es una de las debilidades más grandes de ciberseguridad que tenemos. ¿Por qué más grande? Porque cuando un ciberdelincuente quiere obtener credenciales, tiene que obtener dos informaciones. La primera es el nombre del usuario o el identificador del usuario y después la contraseña. El problema es que en Chile ya tenemos uno, el identificador. En muchas partes del root, en el banco es mi root, en el servicio de impuestos es mi root, y en todas partes es mi root, digamos, casi, para pagar la cuenta de luz, del gas, etc. Lo único que tengo que encontrar es la contraseña. Entonces ya tengo una parte de la tarea hecha para un ciberdelincuente. Tengo la mitad de la información. La otra mitad, la contraseña, posiblemente será más difícil obtener. Entonces, un gran cambio realmente acá sería un cambio de legislación sobre el root, que es un dato realmente personal y que no se puede usar para cualquier cosa. Y para el problema de los buzones de mail, yo creo que aquí también falta una ley que determine dónde está la frontera entre lo que son datos personales del empleado, de la persona, y lo que le pertenece a la empresa misma. Porque esa frontera es muy difícil ponerla. ¿A dónde vamos a poner esa frontera? Y en algunos países, especialmente en Europa, existe una ley que determina eso. Creo que puede hacer el empleador y cuáles son los derechos del empleado también. A eso necesitamos llegar en Chile, y para llegar a eso necesitamos crear una agencia o un equivalente de eso, de una agencia de protección de datos personales que sea capaz de emitir normas en el tema. Muchas gracias. Próximamente, adelante por favor, señor Carlos Landeros. Muchas gracias. Yo tengo una mirada un poco más distinta. En general, yo entiendo a Carlos Serrano como a Javier, que vienen de Europa con esa mirada de la protección excesiva de los datos personales y del root, que es bueno, que tiene una mirada y una protección, y también conociendo el origen de dónde viene la protección de los datos en Europa, para que no pase el análisis de root que pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra. Tiene mucha lógica, mucho sentido. Pero yo creo que tampoco es malo pedir el root si yo quiero un descuento. La diferencia está en si yo sé que puedo no dar el root para comprar, por ejemplo. O puedo comprar sin dar un root, por ejemplo. Y ahí me falta la otra parte. Es que bueno que haya una agencia, el proyecto de ley así lo dice, que quede en el Consejo para la Transparencia. Ojalá que salga el proyecto, lo reitero en toda la pregunta, que el Senado avance con ese proyecto. Pero también la clave aquí es, bien, yo regulo a la empresa, pero yo, pasando con la pregunta anterior, tengo que tener conciencia que mis datos los tengo que proteger. Y así como hay una ley que es muy buena, que le da el valor constitucional de la protección del dato o de la propiedad del dato, en la cual tengo por la misma Constitución, y ojalá que en la nueva, si es que hay nueva, también se mantenga, que yo protejo constitucionalmente el dato. Y eso te da también la responsabilidad de decir, bueno, yo me hago cargo de los datos, o sea, son mis datos, yo los pido, yo sé dónde los doy, y yo me encargo donde ellos están con la ley de decir, oye, que me lo eliminen, que me lo muevan y todas las características que trae. Pero tampoco estigmatizar el hecho de decir, oye, opera todo con root y no debería ser así. O sea, no debería haber una ley para que un banco aumente las medidas de ciberseguridad y que no sea el usuario el root. O sea, eso es llegar y cambiar. Un banco puede ser y decir, oye, este es mi sello distintivo de ciberseguridad, es decir, tu usuario ya no es un root. Y lo puede hacer, y el primero que lo haga va a ganar una buena estrella como banco.
Y luego respecto a los correos, yo creo que es súper fácil. Ahí hay una diferencia y hay harta jurisprudencia, tal como dijo Dani. Los correos, si no están bien formalizados, con un NDA, con la responsabilidad que los correos, yo hago firmar al trabajador que los correos son de la empresa o que la empresa tiene acceso, o que las conversaciones telefónicas, por ejemplo, pasa lo mismo, quedan grabadas, por ejemplo, en aquellos que trabajan en la bolsa de dinero, donde le revisan los correos, porque yo firmé cuando entré que doy autorización a la empresa. Entro en la categoría normal, legal, y ahí no hay ninguna opción de meterse en los correos porque rompo el derecho constitucional de la inviolabilidad de las comunicaciones. Entonces, mientras no hay un acuerdo previo entre el trabajador o el responsable, hay un acuerdo entre empleador y empleado para acceso a los correos, no hay ninguna opción después de entrar a correo tanto de funcionario activo como de funcionario ya retirado. Y ahí está clara, la jurisprudencia está muy marcada en los tribunales laborales y ahí siempre gana el usuario del correo electrónico. Ok, perfecto. Para cerrar esta pregunta, el señor Gonzalo Taboada, por favor. Bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que han expuesto anteriormente. De la visión que hemos visto nosotros últimamente con el RUT es que hay muchos emprendimientos, muchas innovaciones que quieren apuntar a que el RUT se potencie, o sea, que sea más una herramienta que permita hacer más tareas de las que hace solamente identificación, como un instrumento que permita no tener tantos documentos, personas distintas, tarjetas, distintos documentos, sino ocupar uno. Y el RUT es una de las tareas que hemos visto en los temas de identificación que han aparecido en los emprendimientos. Evidentemente también por el lado de las empresas, esos datos le entregan una competitividad a la empresa. Si uno los protege, ¿qué ha expuesto? O sea, sabemos que cuando una ventaja competitiva radica en el fuerte que son sus clientes, el cuidarse información es clave. Y yo creo que en ese sentido, como ya he indicado anteriormente, el poder formar esas capacidades, el crear la cultura dentro de la empresa es un cambio importante. Las tecnologías son las herramientas, pero en realidad lo que tiene que haber es un cambio cultural en el tema de los correos, en el tema del uso de los datos que cada cliente le entrega a esta empresa. Y yo creo que ahí hay un camino amplio por recorrer, pero lo que sí veo es que hay muchas oportunidades para que las empresas de tecnología hagan uso de sus capacidades, de sus profesionales. Nosotros hemos visto muchos joint ventures de empresas que llegan y pueden conseguir apoyo desde afuera y tecnología, y evidentemente aquí en Chile también tenemos un desarrollo importante. Para ello, evidentemente, siempre necesitamos tener algunas situaciones que hagan y enciendan la alarma. La hemos tenido últimamente bastante reiteradamente y un tema de preocupación. Yo creo que este seminario justo en un momento que estamos viendo que la pandemia gatilló lo que son las compras online, lo que es el poder ver que el e-commerce vino para quedarse. Todos estamos viendo cómo están creciendo las ventas del e-commerce versus la venta presencial. Yo en el agente que estuve, una de las tareas que más nos llamaba la atención era cómo se van a desarrollar los próximos años la experiencia del cliente, y eso siempre ha tratado al dato, y si no se cuida, eso puede ser una pérdida de competitividad de una empresa grave, y yo creo que en eso tenemos que ser precavidos, tenemos que adelantarnos los tiempos. Eso. Gracias, una información muy importante lo que acaba de mencionar. Bueno, estamos ya finalizando casi. Nos queda una pregunta dentro de las que fueron planteadas por los usuarios a través de la página web. Y es la siguiente, que tiene relación con ellos mismos, de hecho. ¿Cuál es el procedimiento en caso de un ciberataque y cómo puedo detectarlo? Para ello, el señor Carlos Landeros es quien va a tomar la palabra en primera instancia. Perfecto, muchas gracias. En general, o sea, voy a responder en dos líneas. Una si se refiere a un ciberataque cuando soy empresa y la otra cuando soy persona natural. En el caso que yo fuera empresa, yo tengo que hacer las denuncias respectivas partiendo en cibercrimen o en el CECIR del Ministerio del Interior, que después se deriva igual a cibercrimen. La única diferencia es que nosotros quizá un poco asesoramos al usuario no tan tecnológico en cómo tiene que hacerlo. Vaya a la Fiscalía, vaya a la PDI y todas esas cosas, pero cualquiera de los dos caminos van a llegar a cibercrimen.
hacer las denuncias, tener contabilidad de lo que está pasando, actuar rápido en hacer las respectivas denuncias cuando son empresas, pero sobre todo compartir la información. Esto no es un problema de una empresa y me lo guardo para mí. Cometer ese error de guardarme el incidente, no transparentar, no decirlo públicamente lo que me pasó, o las sugerencias que yo le doy a mis clientes o a mis usuarios que utilizan mi sistema, es un error tremendo. En muchos países está por ley, reporte, comunique, denuncie, haga público lo que le está pasando para que no le pase a un tercero. Funciona por ley, hay un proyecto que nosotros tenemos que generar, que es el proyecto Marco, en la cual se obliga a hacer estas denuncias, pero opera bajo un modelo de confianza. Entonces, sin ley yo también tendría la capacidad de reportar y de informar a mi sector, por ejemplo, si soy un banco, al resto de los bancos lo que me está pasando, empresa eléctrica, al resto de la eléctrica, para lo que me pasó a mí no le pasa al resto. Y así, de alguna forma, cuando le pasa a otro, recibir esa información de vuelta. Eso es un modelo de confianza en la cual operan las empresas de ciberseguridad o opera el sector privado. Sin ese modelo, sin ese principio, la cooperación o la ayuda en ciberseguridad es bastante estrecha. ¿Cómo lo puedo detectar? Bueno, generalmente hay hartos temas de tecnología, hay hartos temas de información que nos permite, siguiendo lo que dice Gonzalo, hay harta empresa chilena también que presta muy buenos servicios y ojalá que la apoyemos en estos puntos de tecnología y desarrollo que están aportando bastante para informar. Me quedo en lo importante, en hacer las denuncias y de compartir la información. Ahora, muy breve, si el ataque es a la persona, que es casi como un delito informático, ahí hay que tener las señales claras. También denunciar, no aguantar temas de extorsión, grooming y cosas por el estilo. Y cuando uno es padre, darse cuenta de las señales que los menores también pueden recibir ataques y detectar estas señales, no ser indiferente en el comportamiento de los niños, porque estas cosas pasan también a los niños, como un ataque informático, pero en realidad hay un delito por detrás, especialmente de los niños menores de edad, y especialmente cuando son menores, cuando tienen una característica sexual en el género femenino. Así que ojo con eso, ahí, por si también se refería a ataque a persona natural. Muchas gracias. Muy completa su respuesta, señor Landero. Muchas gracias. Bueno, don Gonzalo Taboada, por favor, adelante. ¿Me escuchan? Sí, ahí lo escucho. Sí. Lo escucho. Bueno, yo quisiera, encuentro que es un tema bastante relevante el que ustedes dicen, porque cada vez que cuidamos la información, no solamente son los datos, sino también son los derechos de las personas, la seguridad pública, infraestructura crítica y en definitiva también la supervivencia de los gobiernos digitales, de la infraestructura que está disponible. Nosotros en ese sentido creo que lo que indica Carlos, o sea, las industrias no pueden ocultar la información, sino que tienen que salir a buscar las soluciones. O sea, yo creo que en ese sentido un buen ejemplo es cuando una empresa de inmediato coloca en alerta a sus otras empresas, a sus competidores inclusive. ¿Por qué? Porque el daño quizás traspasa muchas veces la industria y puede llegar en realidad a, como ya lo dije antes, perder una competitividad como país. Nosotros tenemos un estándar que nos entrega un liderazgo aquí en la región que muchas veces ha estado dado por la capacidad de anticiparnos a los temas que más nos aquejan, y en el tema de la ciberseguridad yo creo que ahí no podemos dejar de seguir avanzando. Es verdad que a veces sentimos que podemos tener mayores capacidades trabajando en ello, pero siempre, por lo menos, está tratando de levantar temas que son de sensibilidad pública. Yo creo que el tema de un ataque de hacker son temas que evidentemente a nosotros nos despiertan un desafío enorme como institución de poderlo apoyar y ojalá llevarlo a un estándar mundial. O sea, yo creo que una empresa que puede lograr una solución a nivel nacional prontamente puede llegar a ser una solución internacional, como muchas veces nos ha pasado en empresas de tecnología. Eso. Listo, muy amable, gracias. Señor Carlos Serrano, por favor, adelante.
Sí, perfecto. Bueno, en principio, sobre el procedimiento, el señor Landero lo ha explicado perfectamente y la verdad es que es la voz más experta aquí para podernos contar sobre el procedimiento en caso de un ciberataque, ¿no? Habría que, en la empresa privada, habría que establecer también los mecanismos o los procedimientos internos para poder llegar a esa comunicación que sea rápida y efectiva, ¿no? Al CSIR gubernamental. Por la parte de detección, sí que es cierto que las organizaciones cada vez más, lo comentaba antes, ¿no? Como el eslabón más débil de la cadena, el endpoint, se están poniendo medidas de detección y respuesta ante incidentes, llegando hasta ese nivel, ¿no? Hasta el nivel del puesto de usuario y a una estrategia de interconexión donde cualquier tipo de dispositivo es capaz de detectar algún tipo de incidente y de responder, ¿no? Mecanismos de todo tipo, visualización, monitorización, sin entrar en tecnicismos, hay diferentes correlaciones de eventos que nos están dando, incluso con inteligencia artificial y tecnología, nos están dando diferentes indicadores de compromiso que nos hace ser mucho más rápidos a la hora de detectar una brecha de seguridad que al postre puede suponer también una exfiltración. Entonces, bueno, la tecnología también en este sentido de protección está avanzando también a unos niveles bastante rápidos y como comentabais, hay empresas en Chile muy especializadas que son capaces de poder meter todos estos tipos de mecanismos de detección y respuesta ante incidentes. Muy amable. Próximamente el señor Danik Maldonado. Bueno, lo primero que yo voy a recomendar siempre, ¿cierto? Y nosotros como Policía de Investigaciones vamos a recomendar siempre es que justamente, ya sea si una persona natural resulta afectada o una persona jurídica resulta afectada de algún delito, digamos, relacionado con el mundo informático, lo primero que debe hacer es realizar la denuncia. O sea, eso es como lo primero. Ahora, en el caso de las personas, a veces también no solamente son víctimas de, digamos, de delitos informáticos propiamente tal, que son aquellos que establece nuestra ley como tales, sino también a veces se ven enfrentados a situaciones en donde la tecnología es utilizada, por ejemplo, como medio de comisión. Me refiero, por ejemplo, a lo mejor una amenaza, a una extorsión, ¿cierto? El grooming, que no son delitos informáticos propiamente tales, sin embargo, tienen una dimensión tecnológica y que también terminan afectando a las personas, por lo tanto, requiere también que esa persona realice la denuncia. Y en ambos casos, lo más importante cuando ocurre, digamos, un hecho que es constituyente de delito, definitivamente informar, ¿ya? A través de la denuncia en el caso de la policía, informar también desde el punto de vista técnico en el caso del CSIR, de tal manera de poder compartir esa información, ¿cierto? Los indicadores de compromiso, de tal manera que la gente conozca y también que nos ayude a prevenir esa situación, el hecho de compartir información. Por supuesto que es necesario, pero por sobre todo, en el mismo acto, de manera paralela, también se deben realizar esfuerzos importantes en términos de preservar determinada evidencia que permita a lo mejor o colabore en el proceso investigativo. Hoy, más que nunca, todos estos ataques que son, digamos, bastante técnicos y de alto nivel, requieren que los primeros instantes, cuando están ocurriendo o se han percatado, digamos, de la existencia de un determinado ataque, se realicen esfuerzos importantes, digamos, para dar respuesta a este incidente desde el punto de vista forense. O sea, obtener evidencia digital en ese minuto puede ser crucial. O sea, desde a lo mejor los registros, digamos, de auditorías que pueden existir en nuestro IDS, un EDR, un CIEM, etcétera, capturas de memoria, cualquier cosa, digamos, que nos pueda servir posteriormente para el proceso investigativo. Ahí los equipos, digamos, de respuesta a incidentes son tremendamente importantes y yo creo que también con la colaboración de las compañías o las empresas que aportan, digamos, en ese sentido soporte, deben tener ese enfoque justamente en el caso de que sean víctimas, poder inmediatamente capturar alguna evidencia que pueda resultar importante después para el proceso investigativo en sí. Y se requiere necesariamente, ¿cierto?, que las personas tomen conciencia de esto, porque generalmente cuando a veces pasa, no sé, un incidente el día a lo mejor jueves y llegamos el día lunes, recién nos enteramos y allí obviamente ya hemos perdido en algunos casos evidencia que puede resultar, digamos, de interés. Por lo tanto, el esfuerzo o el llamado es en ese sentido. Lo mismo, digamos, cuando le ocurre a las personas. Si recibe una amenaza, tiene que guardar el número de donde vino, por ejemplo, si es a través de WhatsApp, si es a través de una red social, si es a través de un correo electrónico. En definitiva, guardar esa información para poder adjuntarla a la denuncia correspondiente, ¿cierto? Y nos ayuda después justamente en el proceso investigativo, tratando de esclarecer los hechos que fueron denunciados. Efectivamente. Muchas gracias, señor Maldonado.
próximamente. Y para finalizar, don Javier Bonaire, por favor. Mira, yo creo que es bastante importante lo que dijo Carlos Landero y también Danis Maldonado. Compartir información en caso de ataques es fundamental. En la presentación que hice hoy día puse una frase de un filósofo que se llama Voltaire que decía: hay un inteligente que aprende de los demás. Y entonces compartir información es sumamente necesario cuando ocurre un ataque, porque si no sabemos lo que está pasando, tampoco tenemos toda la herramienta para contener el ataque, para evitar que se propague ese ataque a otra empresa y que tengamos más daño que lo que ya tenemos. Entonces es sumamente importante también generar esa conciencia que hay que declarar, que hay que informar, que hay que compartir informaciones para evitar un daño más grande. Y eso es parte de la concientización que tenemos que hacer en la empresa en particular. Y me parece muy importante porque además de eso, la Policía de Investigación y probablemente también el CECIR tiene que hacer un seguimiento del ataque y para ver cuáles son los daños colaterales que podría tener un cierto tipo de ataque. Y para cada empresa también hay que ver que no siempre un ataque es el resultado de un problema técnico, y tampoco la técnica nos permite saber todo el ataque. Muchas veces hay un factor humano, además de una política técnica que debe implementar la empresa para mantener o tener un buen nivel de ciberseguridad. Necesitamos una política humana asociada a eso. Necesitamos tener procedimientos de respuesta a incidentes, no solamente técnica, pero humana también. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cuándo hay que declarar? ¿Qué es lo que hay que declarar? Importante las evidencias. El señor Maldonado habló de la evidencia. Nosotros que trabajamos con la Brigada de Cibercrimen en Valparaíso, yo escuché varias veces historias que cuando llegan en el sitio, bueno, ya arreglamos el problema, está formateado el disco e instalamos el sistema de nuevo. Ya, perfecto, si ya no queda nada de evidencia. Entonces, esas prácticas también son cosas que hay que enseñarle de una cierta forma a las empresas. Y para la gente, cuando se trata de un ataque personal, es sumamente importante hacer la denuncia a la Brigada del Cibercrimen como corresponde, porque también eso es algo bastante grave. Y además, si se trata de niños, como vimos en las presentaciones anteriores, con el grooming y los abusos sexuales, es algo que hay que denunciar, porque ahí los ciberdelincuentes no tienen como enfoque objetivo la empresa, sino que las personas. Y eso es aún más grave desde mi punto de vista que la empresa misma sola. Entonces hay que hacer un esfuerzo también de educación en eso, educación a los padres que tienen que vigilar a los niños y que tienen que denunciar. Y bueno, finaliza nuestro conversatorio. De forma personal y a nombre de todos los participantes y organizadores, les quiero agradecer su participación, sus exposiciones y las respuestas en realidad a las preguntas que la misma gente, las mismas personas que vieron el seminario completo hicieron a través de la página web. Muchas gracias de verdad.